Anciana Terry, si quieres empezar con una oración y si enciendes la cámara te enfocaré. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a todos. Gracias por complacerme en su viernes por la noche. Feliz sábado a todos. A los que ya están aquí en sábado. Aquí es sábado por la mañana y les agradezco que me hayan dedicado este tiempo. Sé que nuestras diferencias horarias son difíciles, así que muchas gracias. Así que vamos a comenzar el estudio de esta noche con una oración e invito a inclinarse conmigo. Nuestro amado Dios celestial, te agradecemos que vivamos en un tiempo como este, un tiempo que nos brinda esta tecnología para reunirnos desde países lejanos, pero también porque vivimos en estos últimos días. La responsabilidad es grande, pero te pedimos que no nos dejes cargar con algo que no podamos hacer. Confiamos en ti, pero te pedimos comprensión del tiempo en el que estamos viviendo para comprender las verdades relevantes y lo que nos exiges. Y te pedimos que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, feliz sábado de nuevo. Tenemos una sesión esta noche. Haré un repaso de algunos temas que he estado abordando durante las últimas 2 semanas. No están tan completos como los mensajes. Están en desarrollo, pero he tenido algunas preguntas, así que pensé que sería mejor repasar algunas. Pensé que esta noche podríamos empezar simplemente definiendo algunos símbolos. Esta es una reunión abierta, así que siéntanse libres de hacer preguntas o comentarios cuando quieran. Pero cuando pensamos en Babilonia, sabemos que hay muchos símbolos asociados a ella y nos hemos acostumbrado a hacer malabares con ellos. Los conocemos, estamos familiarizados, así que pensemos en algunos. Podemos repasar el libro de Daniel. Empezamos en Daniel 2. Tenemos algunos símbolos para Babilonia. Tenemos oro y una cabeza. Aunque se mencionan juntos, representan cosas diferentes. En Daniel 7 tenemos un león. Sabemos que si comparamos y contrastamos Daniel 8 y vamos a los sacrificios de Abraham en el libro de Génesis, podemos colocar un buey allí para Daniel 8, como el sacrificio falsificado del santuario. Luego, por supuesto, tenemos al rey del norte. También podemos conectar con Babilonia, Asiria y los caldeos. Aunque están separados, a veces se usan juntos. Y si vamos al libro de Apocalipsis, tenemos bestias, tenemos dragones, serpientes, que podemos conectar con Babilonia. Así que muchos símbolos con los que son familiares. Ahora que estamos en el tiempo del fin, tenemos diferentes símbolos y a veces es un poco difícil combinarlos porque no son tan familiares para nosotros. Así que pensé que podríamos escribir algunos para que podamos reflexionar sobre ellos. Porque aunque llevo un rato hablando, a veces confundo los símbolos. Es fácil hacer eso. Así que cuando pensamos en maga, ¿qué símbolos se asocian con maga? ¿Qué representan?
hacer grande a Estados Unidos. ¿Perdón? ¿La manosfera? Bien, la manosfera. Estoy pensando... Estoy de acuerdo, es cierto, pero estoy pensando en símbolos bíblicos. Debería haber sido más clara. Séptimo reino. Bien. Así que si no asociaría, digamos, el séptimo reino que voy a poner con el trumpismo. Así que quiero separar MAGA del trumpismo. MAGA es la mujer. Podríamos llamarla Babilonia. Podríamos llamarla el falso profeta. Es una ideología. Es una religión. Es una cultura nacional. Mientras que el trumpismo, ahí es donde pongo el séptimo y el octavo reino. La cabeza o el dragón. Es lo que MAGA va a montar. Así que ahora piensa que el trumpismo es el recipiente, puede que incluso el Partido Republicano, que va a montar el MAGA, la mujer, Babilonia, el falso profeta, la religión de las masas, va a montar. Entonces, ¿qué es la bestia? Voy a escribir que MAGA y el trumpismo equivale a la bestia. Pensamos en Apocalipsis 13, vemos a la bestia como un todo, no vemos la iglesia y el Estado separados, como lo haces en Apocalipsis 17. Así que es una entidad completa, aunque ambos existen, ambos trabajan juntos, están fusionados, están combinados, la iglesia y el Estado combinados. Así que MAGA y el trumpismo serían la bestia. MAGA es la cultura, la religión, la ideología. El trumpismo es el Partido Republicano, el vehículo, el recipiente que usa MAGA. Así que con el tiempo podríamos asociar otros símbolos con estas otras entidades políticas también hoy. ¿Alguna idea o pregunta? ¿Eso es realmente anciana, Terry? Oh, lo siento mucho, Gloria. No, adelante. Me parece excelente cómo lo has dividido y lo has definido, porque inmediatamente piensas en MAGA como rojo, ¿verdad? Porque siempre los ves con las gorras de béisbol rojas y el rojo, y luego la mujer escarlata o la mujer sobre la que Trump monta, sobre el dragón rojo, me hizo pensar en todo tipo de cosas que nunca había considerado. Así que gracias. Gracias. Ah, sí, adelante. ¿Qué tal el Rey del Norte? ¿Cómo asociarías al Rey del Norte con eso? Entonces, el Rey del Norte también es un poder estatal. Así que quizás podríamos incluirlo ahí también. Está bien, gracias. Gracias. ¿Qué hay sobre el toro Apis? ¿El toro Apis? Sí. Así que el toro Apis... Bueno, ese es Quinto Fabio Máximo Gorges. Así que esa es la imagen. Y el toro Apis, y hablaremos de eso en breve,
El toro apis es el pecado de la iglesia adventista, pero por supuesto también es el pecado de Estados Unidos, solo que de una forma diferente. Así que sí, el toro apis, la manosfera, todo representa lo mismo, idolatría. Así que sí, supongo que son palabras que usamos como adventistas y puede ser difícil ubicarlas. Así que me estoy acostumbrando a eso también y tropiezo con ello. Pero sí, podemos empezar a familiarizarnos con ellas. Oh, veo 11 mensajes nuevos. Me va a costar seguir el chat. Pero gracias. Bien. Entonces, con eso en mente, yo quiero repasar Hechos 27. No entraremos en detalles. Compartiré la pantalla. Simplemente mostraré los mapas originales de 2018, los diagramas. Y observen cómo la anciana Tess lo expresó en el mensaje del clamor de medianoche. Esta es la experiencia de los Estados Unidos de dos maneras diferentes. Adramitena es el barco, tenemos dos barcos. Adramitena es el de moraré en la muerte y es Estados Unidos desde una perspectiva negativa. El que recibió un mensaje de advertencia en 1989 y decidió ignorarlo, aunque Alejandría es el barco más positivo, es el barco bueno, el protector o el defensor del pueblo. Lo es, pero muestra los problemas que enfrenta el buen barco, cómo se desvía de su rumbo, es tarandeado por el viento del este, no sigue las instrucciones y finalmente naufraga. Pero lo llamamos el buen barco. Está diseñado para llevar a Pablo a su destino, a Roma. Así que la línea superior, la perspectiva negativa, comienza en 1989, donde se le da este mensaje que ignora y por eso perdura en la muerte. Y la historia positiva comienza en 1798. Se va a desviar de su rumbo en 1863 y luchará a lo largo de la historia, intentando cumplir con su función, que es proteger y defender al pueblo. Y esta línea nos da claramente la línea de los y las 144.000, donde tengo 1989, 911 a la ley dominical, sin dos hitos en el medio. Nuestro aumento de conocimiento en rafia y la formalización en paño. Luego también podemos notar, debido a los fractales, dos hitos más entre paño y la ley dominical. Uno de ellos es el 273, que nos lleva a la ley dominical nacional. Así que, así es como nos enseñaron los dos barcos de Hechos 27, pero recientemente hemos comenzado a comprender que hemos estado usando el término Estados Unidos o USA de manera bastante amplia y que es más matizado que eso. Porque cuando consideramos la historia y la simbología de Apocalipsis 17, hemos llegado a comprender que el sexto y el séptimo reino son fuerzas opuestas que están dentro de los Estados Unidos. Así que siempre entendimos que el sexto reino era Estados Unidos, pero hace tiempo pensamos que el séptimo reino sería quizás las Naciones Unidas. Pero el mensaje del clamor de medianoche nos corrigió y nos dimos cuenta de que tanto el sexto como el séptimo estaban dentro de los Estados Unidos.
Gracias al mensaje del clamor de medianoche, comprendimos que la amenaza no es el globalismo, sino es el unilateralismo. Así que con nuestro cambio en nuestras perspectivas políticas, las cosas que solíamos temer ya no tememos. Así que ya no tememos al globalismo. Así que ahora cuando vemos estos dos barcos, podemos representarlos con mayor precisión como el sexto reino. Que estos sean la historia del sexto reino, usando el término Estados Unidos, es demasiado amplio. El sexto reino fue levantado en 1798 para ser el protector o defensor del pueblo. Pero se desvió y fue al naufragio. Recibió un mensaje de advertencia y lo ignoró. Así que es el sexto reino el que naufraga en la ley dominical. Así que estamos empezando a acostumbrarnos al hecho de que Estados Unidos, USA, es un término amplio en parte de nuestra comprensión profética. Es útil en algunas cosas, pero demasiado amplio en otras. Había un estudio en el 2020, que fue el 27 de junio del 2020, por la anciana Tess. Ella imparte un estudio y la pregunta que buscaba responder era: ¿cuál es el pecado de los Estados Unidos? ¿Y por qué naufraga en la ley dominical? Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el pecado del sexto reino? ¿Por qué naufraga el sexto reino en la ley dominical? El título del estudio que ella presentó se llama Nacionalismo de Estado. Ahí está la alerta de spoiler. ¿Cuál es el pecado del sexto reino? Nacionalismo y Estado. Incluso al leer ese título, vemos que es muy descriptivo, porque a veces usamos el Estado y la nación como sinónimos, pero en realidad son diferentes. El Estado es una entidad gubernamental, pero el nacionalismo, en cambio, se trata del pueblo, de la entidad del pueblo. Un Estado es una entidad política con un gobierno, y una nación es un grupo de personas con una identidad, cultura o idiomas. Por lo tanto, a través del mensaje del clamor de medianoche, hemos comprendido que cuando pensamos en la Iglesia y el Estado, o en la religión y el Estado, ahora vemos la religión como algo mucho más amplio que las iglesias organizadas. Esa religión abarca todas las culturas, así que si se combinan la cultura y el Estado, es lo mismo que la Iglesia y el Estado. O la Iglesia y el Estado, o la cultura y el Estado. O el nacionalismo estatal es el pecado del sexto reino. Así que podríamos ver esto y decir, ¿esto es nacionalismo? Y esto es el Estado. El vehículo en el que se sustenta el nacionalismo, la voluntad del pueblo. Por eso hoy usamos términos como primeras naciones, en lugar de hablar de lo que antes llamábamos indígenas o aborígenes. Ahora nos referimos a esas personas como las primeras naciones, porque eran una nación antes de que existiera siquiera un Estado, antes de que existiera un gobierno organizado. Y se puede tener varias naciones dentro de un Estado.
Pero cuando un Estado quiere adoptar solo una nación, una identidad nacional, es peligroso para ese país. En ese estudio del 27 de junio del 2020, citaré a la anciana Tess, quien quiere analizar las historias como una sola historia conectada. En Hechos 27, ella corta líneas y las superpone, pero quiere retroceder y analizar toda la historia de los Estados Unidos como una sola historia conectada. No lo haremos hoy, pero sí queremos hacerlo. Mi objetivo es centrarme en 1798. Y lo que ella dice es que una de las razones por las que existen las teorías de conspiración es que la gente no puede reconocer que estamos lidiando con los mismos problemas que han plagado a los Estados Unidos por más de 400 años. Así que no hay nada nuevo debajo del sol. Los problemas que vemos hoy han plagado a Estados Unidos desde sus inicios. Los problemas que enfrentamos hoy en día están relacionados con los que han existido desde el comienzo mismo de los Estados Unidos como colonia. Así que ella dice, no voy a romper o cortar las líneas hoy, vamos a analizarlo como una historia progresiva. Así que quiero abordar parte de eso hoy, pero antes de hacerlo, consideremos Apocalipsis 12 y 13. Si tienen sus Biblias o sus dispositivos, vamos a echar un vistazo a Apocalipsis 12 y 13. En Apocalipsis 12, versículo 1, Juan ve este símbolo en los cielos. Es una mujer que simboliza una iglesia, pero lo que sabemos es que Dios solo ha tenido una iglesia. Siempre ha sido una sola. Y esta iglesia, la iglesia de Dios, ahora es lo suficientemente madura. Ha existido por mucho tiempo, pero ahora es lo suficientemente madura como para tener un hijo. Así que la iglesia cristiana va hacia el nacimiento de Cristo. Así que ven a esta mujer que sufre por dar a luz, y cuando nazca este niño, inmediatamente será amenazado por el gran dragón rojo. Y Elena de White nos dice que en su primer término el dragón es Satanás, pero en segundo término es la Roma pagana. Así que conocemos la Roma pagana. Herodes, Satanás, quiere matar a ese bebé tan pronto como nazca. El bebé escapa y es llevado al cielo en esos primeros versículos. Y ahora el dragón se concentrará en perseguir a la iglesia. Como resultado, la iglesia tendrá que esconderse y se esconderá durante 1260 años. Así que si llegamos al final del capítulo 12, podemos ir al versículo 14, donde la mujer huye al desierto por un tiempos y la mitad de un tiempo, lejos de la presencia de la serpiente. Así que la amenaza para la mujer proviene del dragón. Versículo 15. Y la serpiente, o el dragón, arrojó de su boca agua como un río. Lo que el dragón intenta hacer es arrastrar a la mujer con el torrente de agua para poder destruir a la iglesia. Pero la iglesia recibe ayuda en el versículo 16. La tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Así que la mujer logra encontrar refugio gracias a la tierra. Y marcamos eso como la historia que se cuenta en el capítulo 13, versículo 1.
Una historia que nos resulta familiar a todos. Tenemos a Juan de pie en la playa y cuando mira hacia un lado ve el papado, esta bestia dragón en el mar, en Europa, en el viejo mundo. Y entonces nosotros sabemos que él está de pie en 1798. Cuando mira hacia el otro lado, verá a los Estados Unidos, la Tierra, en el Nuevo Mundo. Así que la Iglesia encontrará protección al otro lado del mundo. Así que la Iglesia va del viejo mundo al nuevo mundo, versículo 17, y el dragón se enfureció contra la Iglesia y se fue a hacer guerra contra el remanente de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, si la Iglesia va del viejo mundo al nuevo mundo, ¿dónde va el dragón? El dragón la va a seguir. Así que en el nuevo mundo, en la tierra, veremos el poder del dragón. Y queremos poder identificar al dragón. Así que aquí tenemos a la Iglesia y al dragón. Y Estados Unidos es la tierra que brindará protección a la Iglesia. Pero ahora sabemos que Estados Unidos es más complejo que eso. Que dentro de los Estados Unidos hay dos fuerzas opuestas, el sexto y el séptimo reino. Entonces, ¿cuál de ellos brindará protección a la Iglesia? Será el sexto reino. Entonces, ¿cuál de ellos será peligroso para la Iglesia? Será el séptimo reino. ¿Por qué? Porque el séptimo reino hará una imagen del quinto reino. Y sabemos lo que le sucedió a la Iglesia durante el reinado del quinto reino. Así que el quinto y el séptimo son peligrosos para la Iglesia. Pero cuando analizamos la historia de Hechos 27, vemos que es la historia del sexto reino. Entonces, ¿qué falló con el sexto reino? El séptimo y el quinto son bastante fáciles, porque nunca intentaron ser más de lo que son. Pero el sexto reino tenía un trabajo que no cumplió, tenía una función laboral que no cumplió, así que eso es lo que seguiremos analizando. Por cierto, ¿de qué iglesia estamos hablando? De aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿De qué iglesia se trata? De la iglesia adventista del séptimo día. Y sabemos que la iglesia adventista del séptimo día también se desviará del rumbo. Muy bien. Volviendo al estudio de la anciana Tess, como dije, el 27 de junio del 2020, y Tess nos lleva de vuelta al 1619. Voy a borrar esto. Así que 1619. ¿Recuerdan por qué ella marcó el año 1619? Así que no hay gobiernos de los que hablar.
Solo hay pequeñas colonias británicas y esta es la primera vez que estas pequeñas colonias británicas van a instituir un gobierno representativo. Así que marcamos aquí el gobierno representativo y pocas semanas después de crear este gobierno representativo, ¿qué es lo que llega a las costas de los Estados Unidos? ¿Fue el Mayflower? El Mayflower será el año que viene, vale. Así que incluso antes de que existiera el Mayflower, ya teníamos el Mayflower, pero todo ocurre en el mismo periodo. El Mayflower es el año siguiente, así que tenemos un gobierno representativo y los primeros esclavos llegan a las costas de la tierra. ¿Y qué hará este gobierno representativo? Es promulgar leyes dominicales. Así que tenemos la esclavitud y la ley dominical. Tenemos dos cosas que notamos y esto es 1888 y esto es 1850. Estas dos cosas nos darán una triple aplicación para comprender la ley dominical en nuestra historia. Estados Unidos experimentará una revolución, ganarán contra la monarquía británica, crearán una constitución, una declaración de derechos, y luego llegaremos al año 1798. ¿Y qué notamos aquí en el año 1798? Porque aquí es donde Apocalipsis 13 nos llevará a la bestia semejante a un cordero. Bueno, entonces, 1798. Quiero compartir de hecho tengo quizás leamos esto primero. Hablamos sobre el título de este estudio, Nacionalismo de Estado, o Nacionalismo y Estado. Y acabamos de encontrar algunas citas interesantes sobre el nacionalismo y pensé que podríamos leerlas. ¿Sabes, anciana Terry? Mientras buscaba eso, Putin hizo lo mismo. Unió a su pueblo bajo el patriotismo, la tradición, y bueno, incorporó a la iglesia, pero más o menos como Trump. Pero sí, cultura, tradición y patriotismo. Sí, eso es lo que Lenin dijo de que la religión era el opio de las masas. Pero estas citas han tocado algo aún más grande que la religión. Supongo que es una religión en sí misma. Estas citas son de Sidney J. Harris, periodista estadounidense, y fueron escritas en la década de 1950 y 1982, pero son muy apropiadas hoy en día. Dijo, la diferencia entre patriotismo y nacionalismo es que el patriota está orgulloso de su país por lo que hace, y el nacionalista está orgulloso de su país, haga lo que haga. La primera actitud crea un sentimiento de responsabilidad, pero la segunda, un sentimiento de arrogancia ciega que conduce a la guerra. Segunda cita. El patriotismo se enorgullece de las virtudes de un país y está dispuesto a corregir sus deficiencias. También reconoce el patriotismo legítimo de otros países con sus propias virtudes específicas.
El orgullo del nacionalismo, sin embargo, alardea de las virtudes de su país y niega sus defectos. Mientras desprecia las virtudes de otros países, quiere ser y se proclama el más grande. Pero la grandeza no es un requisito para un país, solo la bondad lo es. Así que pensé que eran buenas citas, dado que tienen décadas de antigüedad y sin embargo son relevantes para la actualidad. Y si las tomamos y reflexionamos sobre ellas, podemos aplicarlas a nivel personal para tener autoestima. Pero no ese nacionalismo individual que se cree superior a los demás, que presume de sus propias virtudes y niega sus propias deficiencias y no reconoce las virtudes de los demás. Así que lo que vemos a nivel nacional también puede aplicarse al individuo y que la grandeza no es un requisito para un país, solo la bondad. Bueno, así que ya saben, MAGA quiere que Estados Unidos vuelva a ser grande. El problema es que ese barco estaba destinado a ser bueno. Entonces, ¿qué falló con el Sexto Reino? Que no logró ser bueno. Trumpismo, genial. Séptimo Reino, genial. Sexto Reino se suponía que sería bueno. Así que algo falló con la parte buena. Bueno, ¿muchos compromisos? ¿Compromiso o inacción? Ahora veamos otro punto. Antes de llegar a 1798. Antes de llegar al año 1798, el país apenas estaba comenzando. Era solo una nación naciente que llevaba existiendo como Estado unos 10 años, más o menos. Y el primer presidente, esto es predicar a los conversos, fue George Washington. Los padres fundadores estaban muy preocupados por la existencia de partidos políticos. Así que cuando George Washington asumió el cargo, se aseguró de que su gabinete estuviera compuesto por personas de diferentes posturas. Y él tuvo, creo, 2 mandatos. Luego se le pidió que se presentara a un tercero. Así que vamos a leer esto. Bajo la recién promulgada Constitución, George Washington fue elegido presidente en 2 ocasiones, sin mayores complicaciones. No se sabía si Washington se postularía para un tercer mandato hasta menos de 2 meses antes del día de las elecciones. El 17 de septiembre de 1796, Washington anunció que no buscaría un tercer mandato. En su cuidadosamente redactado discurso de despedida al público estadounidense, escrito con la ayuda de Alexander Hamilton y James Madison, dejó clara su decisión. Con este anuncio se confirmó que las elecciones del 4 de noviembre de 1796 serían las primeras en disputarse entre partidos políticos divididos, con candidatos distintos para cada cargo, un hecho que no pasó desapercibido para Washington. Y esto fue lo que dijo. Sirven para organizar facciones, para darles una fuerza artificial y extraordinaria, para sustituir la voluntad delegada de la nación por la voluntad de un partido, a menudo una minoría pequeña pero astuta y emprendedora dentro de la comunidad, dijo en su discurso de despedida. Es probable que con el tiempo y según las circunstancias se conviertan en poderosos instrumentos mediante los cuales hombres astutos y ambiciosos y sin principios logren subvertir el poder del pueblo y usurpen para sí mismos las riendas del gobierno, destruyendo después los mismos instrumentos que los elevaron a un dominio injusto. Así que eso es casi una profecía. Esto es lo que temían que sucediera con la introducción de diferentes partidos políticos.
Así que lo que tenemos en 1798, bueno, marcamos 1798 como la herida mortal. Pongamos eso aquí. Napoleón no es emperador, tiene un título, él es jefe de todo el ejército, y él envía a uno de sus generales a Roma. Ya conocen la historia. El papado es hecho prisionero. Así que marcamos eso en 1798. Otras cosas que siempre notamos de 1798 fue que cuando Estados Unidos envió a sus primeros embajadores al extranjero, los primeros embajadores, lo que significaba que otros países están reconociendo a Estados Unidos como una nación soberana. Siempre que hay un golpe de Estado en un país, uno espera a que las cosas se estabilicen, porque nunca se sabe cuán inestable o volátil puede ser la situación. Así que con el paso de la década, las cosas se fueron asentando y ahora los embajadores de Estados Unidos estaban siendo reconocidos. Se fundaron el Cuerpo de Marines y la Armada, aunque ya existía el ejército y algunas fuerzas navales anteriormente. Pero aquí es donde se marca la formalización de los marines. Y otra cosa que hemos señalado, y cuando digo hemos, me refiero a enseñanzas que vienen desde la época del anciano Jeff, es la ley de extranjería y sedición. Fueron 4 leyes. Nuestros presidentes eran, solo los anoto aquí, Jefferson, John Adams. Gracias. Así que hubo elecciones en 1796. Adams es el del Partido Federalista. Jefferson es del Partido Demócrata Republicano. Y son, tal como temía Washington, muy hostiles entre sí. Una relación muy tóxica. Y una política muy partidista en Estados Unidos en 1798. Así que estos 3 puntos están relacionados con la cuasi guerra francesa. Durante la Revolución, Francia había ayudado a Estados Unidos, le había prestado dinero para luchar contra los británicos y ahora Estados Unidos decidió que no lo iba a devolver. Entonces los franceses comenzaron a confiscar barcos mercantes estadounidenses que llevaban mercancías a Gran Bretaña porque había un acuerdo comercial entre Estados Unidos y los británicos y esto estaba generando una gran crisis y surgió el temor de una escalada hacia la guerra y a esto se le llama cuasi-guerra, quasi-war, porque aunque hubo algunas batallas navales, nunca se declaró la guerra oficialmente. Nunca fue una guerra abierta, por eso se le llama cuasi-guerra. Pero existía ese temor. Por eso se enviaron embajadores a Francia para tratar de resolver los problemas relacionados con los acuerdos comerciales. También por eso se establecieron oficialmente el Cuerpo de Marines y la Armada.
Y una de las políticas del Partido Federalista era que querían un banco federal fuerte y los demócratas republicanos estaban totalmente en contra de eso. Pero los federalistas querían ese banco para poder financiar una posible guerra que podría estallar en cualquier momento. Y estas 4 leyes, las leyes de extranjería y sedición, así que cuando pensamos en 1798, no debemos juzgar con demasiada dureza, porque era un país en sus inicios, apenas estaba naciendo. No había leyes de inmigración, apenas había leyes penales, no había leyes penales federales, ni leyes de inmigración. Hoy en día hay cientos de miles de oficinas dentro de seguridad nacional y de inteligencia. Lo que vemos hoy en día simplemente no existía en los años 1798. Así que estas leyes se promulgaron pensando que, bueno, ya saben, no tienen internet, no tienen correo electrónico, y si sufren una invasión, hay que subirse a un caballo y galopar hacia el Congreso, porque solo el Congreso puede declarar una guerra. Así que estas facultades se otorgaron al Poder Ejecutivo en caso de invasión, cuando el Congreso no estaba en sesión. Puede parecer que no es tan descabellado si se analiza en contexto. Aún así, estas leyes eran odiadas por el pueblo y en gran medida por el Partido Demócrata Republicano. Se oponían firmemente a estas leyes y al poder que otorgaban al presidente y al poder ejecutivo. Tanto es así que estas leyes son las que han manchado el legado de John Adams. Por eso es conocido. Y perdió el gobierno por su culpa. Y aún así, las leyes de extranjería permitían deportar a personas, a los franceses y a los irlandeses en caso de invasión, porque los franceses eran sus enemigos, al igual que los irlandeses. No les gustaban los irlandeses porque eran católicos y antibritánicos, así que eran un problema. Quieren poder deportarlos sin el debido proceso. Y ese era el poder que tenía el presidente, para sin motivo alguno decir, puedo encerrarte, puedo deportarte, puedo hacer lo que quiera contigo. Así que las leyes de sedición, la primera enmienda, la libertad de expresión, aún no se había puesto a prueba y ni siquiera sabían cómo redactar esa primera enmienda. Hubo muchas discusiones de cómo redactarla. Así que fue muy... Ni siquiera se iban a poner a prueba en los tribunales hasta la década de 1880. Así que nadie sabía realmente qué significaba ni cómo aplicar la primera enmienda. ¿Dejamos que la prensa diga lo que quiera en tiempos de guerra? Así que por eso las leyes de sedición, 3 de estas leyes eran urgentes. Y creo que era 1801, estaban fuera de los libros, pero una de esas leyes, la ley del enemigo extranjero, todavía está en los libros. Así que Jefferson, quien se oponía firmemente a estas leyes cuando él asumió el gobierno y ganó las siguientes elecciones básicamente por ellas, él las mantuvo en los libros. Nadie nunca se ocupó de esa ley del enemigo extranjero. Estas leyes violaban la separación de poderes, dejaban la decisión en manos del presidente. Como dije antes, tenían una vigencia limitada. Expiraron a principios del siglo XIX. Casi se podría perdonar al gobierno por promulgarlas en tiempos de ansiedad,
en este nuevo país, con un nuevo gobierno, pero se encontró con una fuerte oposición de quienes veían el potencial que estas leyes tenían para el futuro. Así fue como el buen barco zarpó en 1798. Tenemos dos fuerzas opuestas. Una es hablando como un dragón y la otra se opone a eso. Lo que también aprendimos es que durante este tiempo observamos una división en las iglesias protestantes y están los conservadores. Quizás los escriba aquí. Así que los protestantes conservadores apoyarán a Adams y al Partido Federalista, mientras que los protestantes socialmente liberales apoyarán a los republicanos demócratas y a Jefferson. La división en las iglesias protestantes se produjo debido a los dos grandes despertares. Y fueron los protestantes conservadores los que introdujeron las teorías conspirativas en 1798. Así que vamos a destacar las teorías conspirativas. En realidad es una combinación de las leyes de extranjería y sedición que Adams introduce y estas teorías conspirativas sobre los Illuminati que pretenden apoderarse del gobierno estadounidense. Estas teorías conspirativas fueron diseñadas para atacar a los enemigos de Adams. Es una combinación de todo lo que llevará a la elección de Jefferson en 1800. Y en última instancia derribará al Partido Federalista. El Partido Federalista estará acabado en esta historia y nunca volverá a presentarse. Así que podemos ver dos fuerzas opuestas entre Adams y Jefferson, entre los federalistas y los demócratas republicanos, y yo diría que entre el séptimo y el sexto reino. Ambos existen y que el sexto reino mantiene al séptimo reino bajo control, lo restringe, y esta es la lucha que continuará a lo largo de la historia de los Estados Unidos. Ha estado presente desde sus inicios. Así que una de las claves para reconocer qué lado estaría del dragón es ver las teorías conspirativas promulgadas por los protestantes conservadores. Y la otra son estos decretos injustos. Así que podemos ver qué está mal con el gobierno federalista. El problema es que podemos observar a los demócratas republicanos y decir, bueno, son el buen barco, son los buenos. Y si podemos entender bien esta historia, entonces podemos tomarla y llegar a nuestro tiempo del fin y aplicarla. Porque si analizamos detenidamente a Jefferson y a los demócratas republicanos, podemos ver muchos fracasos. Así que pasé demasiado tiempo leyendo sobre Jefferson. Mucho tiempo. Creo que sentí más simpatía por John Adams que por Jefferson. Pero reconozco que debemos ser comprensibles
porque este es un país naciente y apenas está empezando. Pero la idea es aprender de los errores. Recuerda lo que es el patriotismo. Es reconocer tus debilidades y construir a partir de ellas. Mientras que el nacionalismo dice, nosotros no cometemos errores, debe ser culpa de alguien más. Así que Jefferson, John Adams y su hijo, John Quincy Adams, fueron los únicos dos presidentes de los primeros 12 que no tuvieron esclavos. Jefferson, como saben, tuvo más de 600 y tuvo hijos con algunas de sus esclavas, y cuando murió, sus hijos, los nacidos de la misma mujer de la casa, fueron liberados, pero todos los demás fueron simplemente vendidos, sin importar sus vínculos familiares. Fueron vendidos y separados. Así que si analizan la historia de Jefferson, pueden ver, y a este partido, algunas señales muy preocupantes. Y una de ellas, supongo, que sobresale, y la esclavitud es obvia, es la hipocresía. El gobierno federalista quería un banco federal fuerte. Los republicanos demócratas se opusieron firmemente hasta que el Partido Federalista desapareció y luego empezaron a adoptar muchas de sus políticas. Y cuando Jefferson promulgó la compra de Luisiana, utilizó fondos federales para ello. Usó fondos federales para fortalecer el ejército. Había muchas cosas que él tomó prestadas de los federalistas para sus propias políticas. Así que la hipocresía es evidente. Pero también hizo otras cosas. Dependió del Banco Nacional para financiar la compra de Luisiana. Y sí, de hecho también aumentaron su poder ejecutivo. Las personas esclavas quizás puedan estar familiarizadas. Así que sí, tuvo una presidencia y un legado complicado. Y esta es en realidad la historia del Sexto Reino, los demócratas republicanos. Así que voy a mostrar un gráfico. Y me gusta mucho este gráfico porque es una historia demasiado simplificada y creo que nos viene muy bien tener las cosas demasiado simplificadas. Eso es lo que hacemos con nuestras líneas y muestra los partidos del primer sistema de partidos. Así que tenemos el Partido Federalista en el rojo aquí, la línea roja, y el Partido Demócrata Republicano. Se puede ver el comienzo del gobierno desde George Washington como presidente y cómo estaban bastante unidos. George Washington se aseguró de tener puntos de vista opuestos en su gabinete. Pensó que era una buena idea y funcionó bien. Una vez que dejó el cargo y John Adams asumió la presidencia, vemos una gran división con el sistema bipartidista. El Partido Federalista creía en un banco central, eran pro-británicos, el Partido Demócrata Republicano era pro-francés, así que no podría haber nada más opuesto. El Partido Federalista creía en una interpretación laxa de la Constitución, mientras que el Partido Demócrata Republicano en una interpretación estricta de la Constitución.
Los federalistas, cuyos partidarios eran comerciantes, banqueros, agricultores, adinerados y propietarios de plantaciones adinerados, tenían un alto nivel educativo. El Partido Demócrata Republicano estaba compuesto por ciudadanos comunes de clase media y baja y con un nivel educativo muy bajo. Los federalistas creían en aranceles y protecciones para las empresas y se basaban en la economía, mientras que los republicanos demócratas se basaban en la agricultura. Adams creía en el excepcionalismo estadounidense, mientras que los republicanos demócratas creían en la voz de las masas. Sí, John Adams realmente no confiaba en el ciudadano común, mientras que Jefferson, él sí lo hacía. Sí, Adams no confiaba en la opinión pública, digámoslo así, no confiaba en la opinión pública. Una vez que el Partido Federalista muere, vemos que James Madison asumirá la presidencia durante 2 años y se inicia un periodo conocido como la Era de los Buenos Sentimientos, donde solo hay un partido político, y es el Partido Republicano Demócrata. La Era de los Buenos Sentimientos no fue muy buena. Se le llamó así porque las guerras napoleónicas habían terminado. No había gran actividad en los asuntos internacionales. Era una época de relativa paz y solo había un partido. Así que esa relación tóxica entre los partidos desapareció. Sin embargo, el Partido Republicano Demócrata tiene muchas luchas internas y eventualmente se dividirá. Y uno de los líderes de este movimiento, Martin Van Buren, él asumirá la presidencia más adelante, pero es uno de los líderes de la división de los partidos aquí. Y aquí es donde encontramos a nuestro Partido Republicano Nacional, el Partido Whig y el Partido Demócrata, los dos partidos con los que estamos más familiarizados hoy. Así que sin ahondar mucho en la historia, lo que quiero destacar o el punto que quiero hacer es que desde sus inicios, Estados Unidos ha tenido dos fuerzas opuestas. Se puede observar en 1798. Se puede apreciar la contención que el Partido Demócrata Republicano ejerce sobre el Partido Federalista. Pero luego comenzaremos a ver un fracaso en el Partido Demócrata Republicano. Se dividirá y veremos que esa historia se repite. Tendrás el Partido Demócrata, que se opone a la abolición, y el Partido Whig, que está a favor de la abolición. Y a lo largo de la historia de los Estados Unidos, esa tensión se mantendrá, pero un partido restringirá y va a mantener bajo control al otro. Así que el sexto y el séptimo reino han coexistido desde el principio de los Estados Unidos, pero el séptimo reino se mantiene bajo control. La historia del movimiento millerita, vemos cómo el séptimo reino intenta ascender y lo vemos en la historia del periodo de la Guerra Civil. Y volverá a fracasar durante ese periodo. Fracasará de nuevo durante la historia de 1888. Así que nuestros dos periodos de la ley dominical, la esclavitud y el domingo, donde el séptimo reino está surgiendo. Y ahora llegamos a nuestro tiempo, a 1989, y una de las cosas que debemos reconocer es que el partido que podemos sentir que es el buen barco, porque se pretendía que fuera el buen barco, es el que fracasa, el que no protege ni defiende al pueblo de Dios. Fracasa por hipocresía.
no logra poner las protecciones adecuadas para las mujeres y proteger los derechos que se obtuvieron mediante Roe versus Wade, no logra derogar las leyes de extranjería de 1798. Fracasan tantas cosas porque piensa cómo lo hizo el Partido Republicano Demócrata en la historia de 1798. Piensa que, tenemos una atmósfera política diferente ahora. Esas cosas no serán un problema. Las mujeres tienen derechos ahora. Las mujeres han logrado mucho. No ven lo que no se ha hecho por las mujeres, por los migrantes, ni por la protección de los derechos de las minorías. Y por lo tanto, fracasan esos aspectos. Así que el sexto reino fracasa. El sexto reino es el que naufraga, se desvía del rumbo y no provee para la gente como se concibió originalmente. Sobre esto, ¿hay alguna pregunta o sugerencia? Tengo una pregunta sobre el Partido Federalista con John Adams. ¿Lo considerarías republicano? Pero ellos están a favor de un gobierno pequeño, ¿verdad? No. El Partido Demócrata Republicano quería un gobierno pequeño. Creían en... Solo intento encontrar la cita de Jefferson, pero no. Así que este era un gobierno pequeño. Los federalistas querían un gobierno grande. Eran quienes querían la federalización. Estos eran anti-federalización, pero formaron un partido que reconocieron. Pero bueno, vamos a federalizar. Tenemos una constitución, así que vamos a federalizar, pero nos aseguraremos de ponerle freno a la federalización del gobierno grande. Este partido se llamaba originalmente Partido Republicano, pero la historia lo ha cambiado a Partido Republicano Demócrata, para que no lo confundamos con el Partido Republicano actual. No tiene ninguna conexión con el Partido Republicano actual de hoy en día. Por eso se llama Partido Republicano Demócrata. Los federalistas defendían un gobierno grande, un banco central y un poder ejecutivo fuerte. Jefferson se opuso firmemente a eso hasta que asumió la presidencia. Y luego adoptaron algunas de las políticas. Entonces, si lo comparas con nuestros partidos actuales, ¿dirías que el federalista se parece más al republicano y el demócrata republicano es el partido demócrata? Si hiciéramos una aplicación, sí. Así que este es el lado que falla. Este es el lado que se supone que impone restricciones y protege a la gente. Y también, para aclarar, cuando los federalistas dijeron que había un gobierno central fuerte y un poder ejecutivo fuerte, ¿es eso lo que... Entonces el presidente tendría mucho poder? ¿Es eso lo que significa? Sí, Jefferson defendía el poder estatal. No se debía quitar el poder a los estados. Estados Unidos comprendió desde el principio que para tener un frente fuerte y unificado era necesario un gobierno federal. Y el argumento siempre fue, ¿cuánto poder tendrá el gobierno federal? Por eso se redactó la Constitución y fue redactada principalmente por federalistas. Pero para convencer a los antifederalistas se necesitaba una Carta de Derechos. Así que los demócratas republicanos, aunque ese partido no existía entonces, fueron en gran medida responsables de la Carta de Derechos. La Carta de Derechos limita la Constitución, la desarrolla o la complementa. Pero hoy Trump intenta acabar con todo el federalismo, ¿no? Quiere
que solo el Poder Ejecutivo sea el más poderoso, pero quiere que se debiliten todas las instituciones. Bien, aquí atrás no hay muchas instituciones. Este es el comienzo, ¿no? No hay tantas leyes. Este es el comienzo del gobierno. Así que las instituciones apenas están surgiendo y creándose según se hacía necesario. Así que ahí están, ahí tenemos que ver similitudes y diferencias. Gracias. El principio está ahí y John Adams, con la Ley de Extranjería y Sedición, puede invalidar la decisión del Congreso, porque solo el Congreso puede declarar la guerra. Pero, ¿y qué pasa si los invaden? ¿Y si los franceses desembarcan y el Congreso tiene que subirse a sus caballos y tienen que llegar a Washington? Era un mundo diferente en aquel entonces. Y sin embargo, los principios siguen siendo los mismos. John Adams le estaba quitando todo el poder al Congreso y se lo estaba otorgando al Poder Ejecutivo. Este es el nacimiento de la nación. No hay Corte Suprema. Apenas la hay. No hay leyes penales federales y tampoco hay leyes de inmigración. Están destinadas a crecer. Es como este movimiento que iniciamos de forma muy simple, pero hemos crecido y madurado y nuestro mensaje madura y sigue haciéndolo. Nuestra organización crece. A medida que crece, aprendemos de los errores del pasado. Esa es la diferencia entre patriotismo y nacionalismo. El nacionalismo es que no cometemos errores. El patriotismo es, ya sabes, que podemos estar orgullosos de lo que tenemos, de quiénes somos, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Así que hay principios que quiero extraer de esta historia, pero debemos ser cuidadosos y cuidadosas. Sí, cuando lees mucho sobre Jefferson y Adams, ¿sabes? Puede ser muy implacable, pero el mundo está cambiando y ellos siguen su camino. Aún así, miramos atrás y aprendemos de los errores. Sí, Susan dice que los federalistas con mayor nivel educativo estaban a favor de la abolición de la esclavitud, mientras que los republicanos demócratas, más agrarios y menos educados, apoyaban la mano de obra esclava. Sí, Jefferson creía que el país se desmoronaría sin mano de obra esclava, y por eso con la compra de Luisiana dependía de la mano de obra esclava. Y entonces llegamos a la conclusión de que se nos acaba el tiempo, pero si repasáramos la historia de la anexión de Texas, es simplemente la historia que se repite. Y además cuando pensamos en... Si nos remontamos al antiguo Israel y a los reinos del norte y del sur, sabemos que fue el reino del norte el que fue arrasado primero, tuvo la culpa, pero es el sexto reino, lo siento, es el reino del sur el que recibe el castigo porque debería haber aprendido la lección, debería haber adoptado los cambios, debería haber visto lo que le pasó al norte y haberse examinado bien. Ese es también el problema con el sexto reino. Es que la historia se repite. Terry, sobre el tema de los reinos del norte y del sur, con respecto al sexto y séptimo reino en nuestro tiempo, ¿cómo ves a Biden siendo el presidente en 2021, en el tiempo de paño,
en lugar de un republicano. Supongo que no fue Roma la que derribó. Porque comentamos que el sexto reino no es el rey del norte. Eso era algo que me rondaba la cabeza. ¿Y cómo resolverlo? Así que ese es un enigma. El sexto reino no es el rey del norte. El séptimo reino es el rey del norte. No hay visibilidad del sexto reino en el capítulo 11 de Daniel. Y sin embargo es Biden en paño. El sexto reino cumplió su tarea asignada. El séptimo reino no habría derribado a Rusia. Anciana Terry, ¿eso ayuda? Sí, gracias Terry. Sí, soy María. Mi pregunta está relacionada con la afirmación que acabas de añadir. Yo estaba pensando en la estatua de Daniel 2 y yo veo el cuarto reino hacia el final. Vemos el hierro, los pies y el barro. Me preguntaba dónde encaja el sexto reino con los pies de hierro y barro. En el capítulo 2 de Daniel se trata de la historia del rey del norte. Las profecías de Daniel se basan en el principio de repetir y ampliar. Lo que sucede cuando llegamos a Apocalipsis 17, encontramos más detalles, y esto no se ve en profecías anteriores. Así que no hay visibilidad del sexto reino en Daniel 2, al igual que no la hay en Daniel 7, es la historia del rey del norte. Así que en 1798 tenemos un gobierno incipiente, un gobierno con el que Dios puede obrar, al igual que la Iglesia. William Miller tiene la concordancia de Crudence en sus manos. Tiene las herramientas para descifrar el capítulo 8 de Daniel. Es un trabajo en progreso. Lo mismo ocurre con Estados Unidos. Miller tendrá que aprender de sus errores. Estados Unidos tendrá que aprender de los suyos. Pero están creciendo. Ambos representan entidades con las que Dios puede obrar. El sexto reino hará una buena obra, pero debemos reconocer cuándo empieza a fallar. No falla en el periodo millerita. No falló en el periodo de 1888. Está fallando para nosotros. Falló para nosotros. Falló con Dobbs. Está fallando ahora con la ley de enemigos extranjeros. Está fracasando con las deportaciones. Está fracasando. Su fracaso se siente hoy en día. Bien. Entonces, otra pregunta. Gracias por la respuesta. Creo que en 1989 marcó el fin del sexto reino, comentó el anciano Parminder. Me preguntaba si algún evento en particular relacionado con lo que has mencionado, el poder estatal, o si hay algún evento en particular que marcaría esa caída. Perdón, lo siento, ¿de la caída del quinto reino? No, el sexto. Ah, sí. En 1989, sí. Así que marcamos el declive, la decadencia del sexto reino entre Paño y la ley dominical, y el auge del séptimo reino entre Paño y la ley dominical. Esta es una historia. Entiendo que lo que enseñaba el anciano Parminder es que también se puede marcar desde 1989. Comenzarán a ver el declive del sexto reino, y también se puede marcar desde 1798.
Ok. Así que el séptimo reino intentará surgir, el sexto reino lo frenará. Cuando el sexto reino fracasó en la historia melerita, también fracasó el movimiento. Entre el declive y el final, no terminó. Nunca marcó el final del sexto reino, marcó el inicio del declive, igual que entre Paño y la ley dominical. Eso no es un final, es solo un declive. Sí, pero mi pregunta era, ¿qué marcó ese declive al principio del declive del sexto reino? Porque hablamos que en la ley dominical llega a su fin. Es un fracaso de detener el unilateralismo. Bueno, así que supongo que esto es algo así como su incapacidad para proteger a la comunidad LGTBQ, su incapacidad para apoyar los derechos de las mujeres, su incapacidad para implementar mejores medidas para proteger a los derechos de los inmigrantes. Todo lo que vemos fallar ahora es el fracaso que existía desde entonces. Simplemente se ha intensificado con los años. Tal y como lo vimos en 1798, el sexto reino fracasó con la llamada ley de extranjería y sedición. De hecho, la adoptaron y la utilizaron para su beneficio. El sexto reino siempre ha sido indeciso. Amén. Tenía una línea de pensamientos. Así que sí. Así que sí, podemos ver un declive, pero como dijo Olivine, no termina en esas historias. Es en esa historia donde hay un declive, un verdadero fin para el sexto reino. ¿Tienes tiempo para una pregunta más, quizás? Sí, seguro. ¿Sabes el tapiz que has mostrado en el museo del Museo Británico con Estados Unidos, representado como una mujer, en la segunda parte de tu estudio de 1798? Me alegró mucho que te dieras cuenta de que el dragón se movía a través de la historia, como aprendimos cuando Jeff enseñaba, porque estás reuniendo verdades que conocíamos, pero habíamos olvidado. Así que cuando mostraste ese tapiz, había un dragón en la cabeza y no me quedó claro de quién era esa cabeza, si era de Francia y el dragón habría estado en Francia. Así que mi pregunta es sobre eso. En 1798, cuando estás diciendo que ambos aspectos, el dragón y la bestia, con aspecto de cordero, están presentes, así que el dragón estaba aquí, se pasó la antorcha, por así decirlo. ¿Es así como lo ves, anciana Terry, de Francia a Estados Unidos, en los inicios de Estados Unidos? Sí, si piensas en Apocalipsis 11, que es la historia que supongo que los adventistas hemos visto tradicionalmente como la historia de la Revolución Francesa, es Sodoma y Gomorra. Disculpa, no, Egipto y Sodoma, ¿cierto? Sí, eso es. Y Egipto es es el poder del dragón. Así que el poder del dragón estaba presente en la Francia revolucionaria. Lo que solíamos enseñar era que cuando la revolución muere, el dragón se esconde y sigue esas revoluciones por toda Europa. Se alzó en Rusia y Rusia se convirtió en el poder del dragón. Pero nosotros estábamos equivocados porque el dragón sigue a la bestia y la iglesia no fue a Rusia. Éramos lo que éramos, nacionalistas. El dragón no puede ir a Estados Unidos. Estados Unidos es la tierra gloriosa. Y es glorioso, ¿verdad? Y es bueno.
¿no? Sigue a la Iglesia, está ahí. Esa es la tensión que ha existido en Estados Unidos desde el principio. Y creo que fue nuestro nacionalismo el que no vio eso, el que no siguió al dragón donde realmente fue. Claro, seguirá a la mujer. Parece tan obvio ahora. Sí, pero hubo un tiempo en el que no llegó a Rusia, porque Rusia es la mala. Y esta es la discusión que el anciano Parminder ha estado teniendo sobre qué es bueno y qué es malo. Necesitamos asegurarnos de entender qué es que cuando algo es malo, en realidad está haciendo el bien. El séptimo reino se levantó con un propósito y trae juicio sobre la falla del sexto reino. Así que eso es algo bueno. Y en realidad, por horrible que sea, tenemos que hacer malabarismo con dos cosas al mismo tiempo. Porque nuestras emociones son como, bueno, esto es horrible, y lo es terrible al mismo tiempo. Es por eso que somos un movimiento, somos los que reconocemos eso, somos lo que decimos, Babilonia ha caído, ha caído. Gracias. Estás haciendo que lo difícil sea mucho más fácil de entender. Aprecio mucho la forma en que enseñas estos conceptos, simplemente porque son muy detallados. Pero una vez que entiendes los principios básicos, puedes profundizar en los detalles. Así que siento que yo también tropiezo, ¿saben? No ha sido fácil, pero es bueno repasar estas historias. Y lo he dicho una vez y lo he dicho 1.000.000 de veces. Todo está ahí en el mensaje del clamor de medianoche. Regresen y escuchen. Y ella nos dice cuál es el pecado de los Estados Unidos. Y el pecado de los Estados Unidos es la combinación de Estado y nacionalismo. Está ahí desde sus inicios. Si cortamos la línea, es decir, si no vemos su progresión a lo largo de la historia, terminaremos con una teoría de conspiración. Escuchen eso, aplíquenlo, retrocedan y rastreen la historia de los Estados Unidos, rastreen la naturaleza progresiva del ascenso de ese reino. Y luego podemos superponer, pero también necesitamos ver el progreso. De lo contrario, terminaremos con una teoría de la conspiración. El nacionalismo de Estado, o nacionalismo y Estado, es el pecado del sexto reino. Por eso es que naufraga. Y se adoptan los principios del séptimo. ¿Perdón? Lo mismo ocurrió con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Al igual que la nación judía era nacionalismo. En lugar de ejercer la influencia que Dios quería que ejerciera en el mundo, se encerró en sí misma, se aisló y se creyó superior al mundo. De igual manera, la Iglesia Adventista se encerró en sí misma entre los siglos XVII y XIX y dijo que la Iglesia Adventista podría haber tenido mucha influencia en el gobierno y en la política de los Estados Unidos, con sus principios de salud, con el sanatorio y con el sistema educativo que Dios había instituido y establecido. Y lo que hemos visto es que la Iglesia, en lugar de ir y realizar su labor de evangelización pública, en lugar de ir y realizar su labor de progresismo y educación en Estados Unidos, se aisló, se encerró en sí misma y fracasó en su labor. Por lo tanto, similar al nacionalismo de Estado. Esa es la historia del Reino del Sur. Y por eso aparecen sus instituciones gemelas en la parábola de Hechos 27. Gracias, Olivine. Anciana Terry, has dicho que el fracaso del sexto reino se debió a que no protegieron al pueblo de Dios. ¿Dirías que fue por el género, que es nuestra prueba? ¿No protegieron a las mujeres ni los derechos LGBTQ? ¿Dirías que es el pecado del sexto reino? ¿Es su fracaso actual? El nacionalismo de Estado está generando esa combinación de cultura y Estado,
que vela por sus propios intereses y no ve el panorama general de lo que se necesita, pensando que ya se ha logrado todo. Aunque las mujeres puedan tener más derechos, pero en general están en una buena situación actual y no reconocen lo lejos que estamos de lograrlo. Por eso no lograron asegurar el programa DOPS. DOPS es solo un trampolín, es solo el comienzo. En realidad no es gran cosa en términos de derechos, pero sí, todo eso está relacionado. Como decía Olivine sobre la iglesia, que jugó a ser iglesia, el sexto reino solo juega a gobernar y no se dedica a su vocación superior, a su llamado superior. Solo quiero que sepan que leí este artículo de la Corte Suprema del New York Times. La Corte Suprema permite que Trump suspenda las subvenciones a los maestros por las iniciativas de DEI, la diversidad, la equidad y la inclusión. Así que ahí tienen, la Corte Suprema no cumple con su trabajo, está fallando en hacer su trabajo en relación con las iniciativas de la diversidad, la equidad y la inclusión. Y miren lo que está haciendo Trump, está importando la DEI en su lucha contra la diversidad, la equidad y la inclusión a todo el mundo. También, Olivine, es interesante que en lo que acaba de ocurrir con la Corte Suprema, John Roberts se puso del lado de los liberales, a pesar de que los conservadores votaron a la mayoría. Es interesante reflexionar sobre las razones de John Roberts para actuar como lo hizo. Sí, pobrecito, ha hecho mucho daño ya. Ahora le pesa la conciencia. Sí. Como dijo Olivine, la administración Trump está empezando a manipular, a jugar con las políticas de diversidad, equidad e inclusión de nuestro gobierno, al no financiar ciertas cosas para nuestras universidades. Si tenemos la diversidad, la equidad y la inclusión, eso significa que nuestros gobiernos deben hacer lo suficiente para garantizarnos estos derechos. Y la respuesta es no. Por eso es que va a terminar, va a llegar a un final. Vinieron a Jamaica y estoy segura de que se trataba de lo mismo. En Jamaica ya hay falta de diversidad, equidad y demás. Y estuvieron aquí y esas reuniones fueron sumamente secretas. Nadie ha oído de qué estaban hablando. Pero se puede decir que el problema con la DEI es más grave de lo que creemos. Como tú has señalado, Roe versus Wade es solo humo. ¿Cuál fue el problema con la DEI? ¿Cómo sufrirá el mundo? Eso es lo que debemos observar. Solo quería preguntar, ¿podrías aclarar lo que has dicho hace unos minutos sobre el castigo? Sobre el séptimo reino. ¿A quién castiga el séptimo reino? ¿A este? ¿Al sexto reino, cierto? ¿O a quién? Correcto. Sí, el sexto reino ha naufragado. Así que Hechos 27 es la historia del sexto reino. No tenemos visibilidad del séptimo reino en Hechos 27. Pero en gran medida, cuando decimos castigo, lo usamos en el mismo contexto que cuando decimos maldición. Así que si miramos hacia atrás, por ejemplo, las maldiciones originales, cuando dijo Dios que tendrías que ganarte la vida con el sudor de tu frente y que ibas a tener bebés, el tener bebés sería doloroso, ¿verdad? Eso fue solo una. O mejor podrías decir, cuando se dijo que tu marido gobernaría sobre ti, eso es mejor. El marido gobernará sobre ti. Son las consecuencias de lo que ha ocurrido. Sabemos que cuando hablamos de una maldición, no es que Dios haya mirado una lista y haya dicho, si tú vas a tener este problema y tú vas a tener aquel otro. Lo que Dios ha hecho es decir, esta es una consecuencia de tus acciones. ¿Sí? Y hoy vemos al Partido Demócrata con todo tipo de problemas
A pesar del increíble discurso de Booker, está en todo tipo de problemas y es simplemente una consecuencia de su fracaso. El castigo, la consecuencia de su fracaso, es el trumpismo, es MAGA, es la incapacidad de asegurar realmente los derechos del pueblo. Gracias. Entonces, cuando decimos que Babilonia ha caído, ¿deberíamos reconsiderar ese término? Sé que comenzaste definiendo lo que es Babilonia, porque si parece que estamos hablando del sexto, del fracaso del sexto reino. Así que Babilonia al final del mundo es una coalición del dragón, la bestia y el falso profeta. Como escribimos antes, es nacionalismo y Estado, es el dragón, es MAGA y el Partido Republicano. Sí, ¿lo hice? ¿Considerarías que la caída de Babilonia en el 538 ocurrió antes de que Ciro la invadiera por completo? Cuando Belsasar entró en el templo y tomó sus pertenencias y las usó y lo elevó, porque es similar a lo que hizo Nabucodonosor, incluso cuando Sedequías y Zacarías declararon que Babilonia había caído mucho después del 538. Zacarías afirmaba que desde el 520 Babilonia ya había caído. Así que hay un principio ahí que debe entenderse, que significaba la caída de Babilonia. ¿Lo es? No. ¿Cómo? ¿No lo es? ¿Cómo lo llamamos? ¿Es Babilonia exaltándose a sí misma? Esa es la caída de Babilonia. Sí, Babilonia fue anunciada como caída. Ciro la está rodeando, pero todo sigue igual en la ciudad. No tienen ni idea de su inminente perdición. Y así es la ley dominical, ¿no? Es como siempre. La vida sigue. La vida continúa. Bueno, quería decir que cuando mencionaste lo de vas a parir con dolor y luego cambiaste de tema, míralo ahora con la anulación de Roe vs. Wade. Una mujer violada obligada a llevar adelante un embarazo. Solemos entender el dolor en un sentido literal físico, pero estoy segura de que ahora puedes comprender que ese dolor no es solo el trabajo físico del parto, sino el sufrimiento que tienes que soportar. Recuerda cuando Trump ganó, los hombres decían, la gente decía, tendrás hijos, quieras o no tenerlos, serás utilizada para criar. Ese es el dolor al que yo creo que se refiere la maldición, no al trabajo físico que soporta una mujer, sino a todo lo que ahora se le impone porque ha desaparecido la protección. Exacto, Susan. Es tormento emocional, psicológico, que ahora tienen que soportar las mujeres, quieran o no tener un hijo. Se les impone. Ese es el dolor. Y por eso ves que el natalismo está muy relacionado con el movimiento MAGA. Aunque no con todos sus aspectos, los conservadores de Barstool, por así decirlo, no están interesados en tener hijos, pero una gran parte del MAGA es claramente pronatalista. Y esa es también la política que está promoviendo Elon Musk. Así que esa es su visión. Su propósito es que nos reproduzcamos, criar. Y sí creo que, como has dicho, eso forma parte de esa maldición. La maldición original viene acompañada del patriarcado. Pero lo que también me molesta de esas maldiciones es lo sexistas que son, porque las mujeres también han trabajado la tierra con el sudor de su frente, tanto como los hombres.
Así que las 3 maldiciones recaen sobre todos. Me voy a meter en un gran lío por pasarme de 1 hora y 15 minutos, así que mis disculpas a las traductoras y traductores. Muchas gracias y voy a cerrar con una oración. Nuestro amado Dios en el cielo, miramos hacia la historia y necesitamos ver lo que estuvo mal, pero también debemos ser compasivas y entender con qué estabas trabajando, comprender el tiempo y el contexto y darnos cuenta de que vivimos en una época en la que no tenemos excusas, no tenemos nada que temer al futuro. Ayúdanos a aprender el pasado, ayúdanos a no cometer los errores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y ayúdanos a comprender lo que significa este reino y lo que debe ofrecer al pueblo. Así que Dios, oro por la membresía en los Estados Unidos de América, que bendigas a cada una de las personas, bendigas el ministerio, bendigas este sábado y les concedas un buen descanso esta noche. Doy gracias por ellas. En el nombre de Jesús oro. Amén.